no porque vemos los milagros, ¿verdad? Sino al revés, vemos los milagros porque creemos que Él es real. Si no creyésemos que, a ver, Dios, muéstrame un milagro para poder creer en ti, no. Al revés, primero tuvimos todos nosotros que creer que Él era real y estaba con nosotros, para poder entender y se manifestaran los milagros. Por eso vemos los milagros, porque primero creímos en Él sin verlo. Entonces, Éxodo 31, habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Uz, de la tribu de Judá. Y lo he llenado, fíjense, ¿qué pasó con este? Lo llamó por nombre, dice, ¿verdad? Pero también dice, lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué lo llenó del Espíritu de Dios? En sabiduría y en inteligencia, en conocimiento, en ciencia y en todo arte. ¿Cuál era la función de haberlo llenado del Espíritu de Dios este hombre? El versículo 4 nos lo dice: para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. ¿Se ha dado cuenta que Dios llenaba del Espíritu Santo a las personas? ¿O les daba de su Espíritu? Por eso dice que los llenaba de su Espíritu. Pero el hecho de ser llenos de su Espíritu no era para que oraran por los enfermos y se vean milagros. ¿Se han dado cuenta que no? No era una función de aquella época, no era una funcionalidad del Espíritu Santo. Solamente era para ser creativos, en el sentido de que digan, por ejemplo, tenían capacidades sobrenaturales para realizar trabajos de una manera eficiente, eficaz aquí en la tierra. O sea, de buen diseño, para que usted me entienda. Dice que hacían cosas con oro, con plata y con metales o madera inclusive, y Dios le daba esa capacidad a ellos. Por eso, cuanto más los que vivimos en el nuevo pacto tenemos capacidad para crear. Por supuesto que tenemos más capacidad para crear, porque ahora tenemos el Espíritu Santo habitando no nada más sobre nosotros, no nada más somos llenos del Espíritu Santo, sino que ahora el Espíritu Santo habita en cada una de las personas que han creído en Jesucristo y lo han confesado, lo han recibido como su Señor y su Salvador. Entonces se ha dado cuenta una función del Espíritu de Dios en el Viejo Testamento. O sea, sí trabajaba en los hijos del pueblo de Israel, para que me entienda, trabajaba en ellos de una manera diferente, no se manifestaba tan es así también que dice Isaías que los pastoreó el Espíritu de Dios. Dice que fue el que los pastoreó por el desierto, ¿verdad? Eso lo leímos. Si el Espíritu de Dios los pastoreó, significa que Jehová y su Espíritu son lo mismo, ¿verdad? Era Jehová haciendo, o Yahvé, como usted le quiera llamar, como se lea mejor. Era Yahvé haciendo obras allá en el Viejo Testamento, pero dice la Biblia que era el Espíritu Santo quien los pastoreaba. Por lo tanto, era el mismo Espíritu de Dios manifestándose en aquel tiempo de una manera, por decirlo así, diferente ahora en el Nuevo Pacto. En el Nuevo Pacto ya habita en cada creyente, se manifiesta sobre cada creyente. O sea, no era en algunos cuantos. Y allá sí en el Viejo Testamento era sobre unos cuantos personas, pues, sobre los cuales se manifestaba. Y si se fija, aquí menciona sobre un hombre llamado Bezalel, hijo de Uri. No menciona a todos los de la tribu de Judá, ¿verdad que no los menciona a todos? Entonces es sobre unos cuantos. La ventaja que tenemos en el Nuevo Pacto es que hoy a todo aquel que quiere y desea creer en Él solamente. Él viene sobre todo aquel que cree. Tampoco viene sobre todos, no porque no quiera, sino porque no creen, ¿correcto? Pero aquel que decida creer en Jesús y en este mover, en este ministerio del Espíritu Santo, en este nuevo pacto, aquella persona lo va a usar de una manera milagrosa y maravillosa. Entonces, les quedó claro más o menos, ¿no? ¿Para qué los llenaba? Vamos a Jueces capítulo 13, versículo 24. Vamos a ver otra manifestación del Espíritu Santo en el Viejo Testamento. En una clásica historia, por ahí Jueces viene después de los primeros 5 libros de la ley, el Pentateuco, de Josué, por ahí.
Josué, Jueces. Ahí se va a encontrar en el capítulo 13 algo muy importante. Capítulo 13, en el subtítulo que dice ahí, nacimiento de... ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la historia de Sansón y Dalila? Muchas veces, ¿verdad? Que le cortaron la greña y que se le quitó el poder, ¿verdad? Era lo normal que escuchábamos. Entonces, versículo 1 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Es importante que usted entienda cuando Dios entrega a las personas en manos del enemigo. Si ha sabido por qué los entrega Dios, ¿verdad? ¿O no? ¿Será porque es muy malo Dios y los quiere entregar nada más? ¿No? ¿Por qué Dios los entrega? ¿Qué significa entregarlos? A ver, Satanás, imagínense, que diga Dios: a ver, Satanás, voy a agarrar a este niño, y aquí está el diablo, suponiendo que ese sí es el diablo, no la hermana. Aquí, a ver, ven para acá. ¿Será así Dios, que se los entregó al diablo por entregárselos nada más? No. ¿Qué significa entregar? Entregar significa que Dios deja que se cumple una ley espiritual. La ley espiritual se llama: todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Gálatas 6:7. Dice, Dios no puede ser burlado. Si usted lee Gálatas 6:7, por ahí dice, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Sino que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, eso segará. Así dice la Biblia. Es una ley espiritual. ¿Por qué Dios no puede influir en esa ley espiritual? Porque Él dejó esa ley espiritual para que nosotros podamos utilizarla para nuestro bien, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué negocios tenemos nosotros, por ejemplo, tratando mal a las demás personas? ¿Qué negocio tenemos? ¿Tenemos un beneficio? ¿Qué pasa si yo trato mal a las personas? ¿Qué voy a cosechar? Un maltrato para mí, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si yo bendigo a las personas? ¿Qué voy a recibir? Bendición. Entonces yo siembro bendición, cosecho bendición, nunca hablo mal de las personas, al contrario, nuestros padres, por falta de conocimiento, muchas veces decían, mi hijo es un burro, es el peor de la escuela. ¿Qué estaban sembrando? Unas palabras que no eran de vida, que no eran de bendición, eran de maldición. Maldición significa que decían mal, y ahí lo trataban de burro. No, pues mi hijo es el más burro de toda la escuela, y cabezón, que no entiende, y así los tratábamos a nuestros hijos. ¿Qué pasaba? Que nuestros hijos nunca terminaron una carrera. Nunca. ¿Por qué? Porque nosotros mismos los enlazamos, porque cuando eran chicos dependían de nosotros y no los guiamos. Por eso dice por ahí el proverbista, dice que tú dirijas a tu hijo cuando sea niño, pues, y cuando sea grande no se va a apartar el Señor. Entonces es importante entender eso, que en la palabra está escrito eso, que nosotros dirigimos a nuestros hijos en todo lo espiritual. Por eso, si usted trae sus hijos aquí, no cree que es para tenerlos nada más aquí y darles una enseñanza bíblica ya. Es para guiarlos por el buen camino. Ya cuando ellos cumplan su mayoría de edad, cuando sean grandes, créanlo que no se van a apartar del camino que Dios, y se van a ir al mal camino. No se van a apartar del buen camino. Entonces, por esa razón los dirigimos. Es nuestra obligación como padres dirigir a nuestros hijos por lo espiritual, por el buen camino de la palabra de Dios. Si muchos padres no lo hacían, si muchos padres no conocían la palabra y declaraban, en lugar de declarar bendición sobre nosotros, nos maldecían. ¿Sí saben que nos maldecían nuestros padres? Pero no lo hacían con una actitud de quererlo hacer, pues lo hacían porque desconocían principios espirituales bíblicos. Y ellos decían, pues mi hijo es el más tontito. Es más, mi hija, mira qué tremenda es, cuando sea grande, va a ser muy tremenda. ¿Sí o no? ¿No escuchado eso? Me va a sacar las canas verdes mi hija, y va a ser la peor, va a ser hasta una callejera. No sé cómo, otras frases más feas que han dicho los padres. Una señora en Los Mochis, mi hija es, pobrecita mi hija, es la más perdida. Así es. Y pobrecita sí era la más perdida. O sea, pero porque ella toda su vida estuvo hablando palabras de maldición sobre sus hijos.
nunca los bendijo. Bendecir es decir bien sobre nuestros descendencia. Y así sucesivamente muchos hemos cosechado lo que hemos sembrado. Hemos cosechado en nuestros hijos lo que se ha sembrado. Usted va a encontrar muchos hijos drogadictos porque sus padres nunca los dirigieron por buen camino. Los dirigieron a lo mejor dentro de sus escasos conocimientos, quisieron darle a conocer un Dios, pero un Dios que ni ellos conocían. ¿Correcto? Yo no lo conocía, ese Dios que hoy conozco. Entonces, afortunadamente hoy lo conocemos, afortunadamente hoy podemos dirigir a nuestros hijos y van a ser unos hijos de excelencia, unos hijos que siempre van a hacer bien a la sociedad, unos hijos que siempre van a ser exitosos. Entonces, usted lo va a ver, excepto que usted decida desviarlo por otro camino su hijo, ¿no? Pero si los dirigimos por buen camino, siempre van a estar por buen camino. Entonces, es importante que Dios da creatividad, ¿verdad? ¿Usted cree que no le va a dar creatividad a sus hijos para que sean los mejores dentro de sus trabajos, dentro de su escuela? Van a ser los mejores. ¿Me explico? Porque ellos están escuchando la palabra de fe, están escuchando una palabra en lo cual el mismo Espíritu Santo les va a ayudar. Inclusive, Michelle, cuando estaba en la primaria, por ahí, no se sabía una palabra en inglés, en una clase de inglés, y le preguntó al Espíritu Santo, ¿cómo se dice fresa? ¿No? Algo así, o cereza, no recuerdo. ¿Cómo se dice fresa? Y dice que escuchó, no se sabía esa palabra, dice que escuchó una voz que le dijo, strawberry. Entonces escuchó esa voz que le dijo strawberry, es el Espíritu Santo ayudándoles de niña en la primaria. ¿Cuánto más ahora que está en profesional, de los de su escuela, y lo pongo por ejemplo a ella, no porque sea mi hija pues, sino a los hijos de todos, de cada uno de ustedes, porque son hijos de Dios, deben de ser los mejores. Dígame. A mi hija la otra vez no recordaba cómo hacer las multiplicaciones. Yo tenía una junta y me dijo, mamá, dime ¿Cómo se multiplica en la escuela? Y como estaban ahí todos sus amiguitos, le dije, no, eso es trampa. Pide al Espíritu Santo que te ayude. Y pues se acabó la junta y me fui. Y cuando llegó a la... Ponte a estudiar, pero también le pides al Espíritu Santo que te ayude. Sí le dije, pero cuando llegó me dijo, mamá, ¿qué crees? Sí supe hacerlo. Le digo, Muy bien. es que sí le pedí ayuda y las tres se las sacó. Muy bien. Pues sí, yo me pongo a pensar también, le digo, por ejemplo, en el caso de ella, ella le sirve a Dios, independientemente que a lo mejor su familia, la familia de ella, me refiero a sus abuelos, bisabuelos, primos o tíos, digan, oye, ¿por qué tiene que ir por qué el domingo no se queda mejor en familia? Pues es lo clásico, ¿no? ¿Por qué no nos quedamos en familia a tener un buen desayuno familiar los domingos? Bueno, lo podemos tener los sábados, no necesariamente los domingos, ¿no? Sino, si lo hacemos los domingos es porque es un pretexto para no escuchar su palabra y no crecer en el conocimiento de Él, de Jesús. Entonces, pero regularmente ella está sirviéndole a Dios en un ministerio, ha creído en la palabra de que ella puede forjar su porvenir a través de creerle a Jesús y a su palabra, a lo que Él dice en su palabra, declarar las cosas, las bendiciones, declararlas sobre su vida. Entonces le ha funcionado. Dentro de todos los de su escuela que hicieron examen para entrar a la UDG, ¿sabía usted que ni uno quedó? De los que ella conoce, todos quisieron decir, ni uno quedó. La única que quedó fue la hija de Dios. ¿Ves? Entonces, ahí donde podemos ver, y no digo que otras personas no queden, a lo mejor otro que no era hijo de Dios quedó, en la escuela también, ¿no? Ya por su sabiduría natural o intelectual. Pero ahora tenemos la ventaja que tenemos el ayudador, el Espíritu Santo. Él nos guía, nos dirige, es nuestro maestro, y cuando nosotros le echamos ganas, pero también tenemos que poner nuestra parte, ¿no? Ella también se la lleva estudiando, pues, más la ayuda del Espíritu Santo, pues imagínense, es algo potencial, cómo nuestros hijos pueden ser alguien potencialmente creativos, estamos captando, creativos, ¿verdad? Para hacer cosas creativas. Por eso en el Viejo Testamento el Espíritu Santo daba sabiduría. ¿Qué más dice? Lo leímos ahí, ¿verdad? Éxodo 31.
Dice, lo he llenado del Espíritu, el versículo 3, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, fíjense, sabiduría. ¿En qué más? Inteligencia, en ciencia o conocimiento y en todo arte, imagínense, en todo arte. Esto es que como hijos de Dios podemos nosotros ser realmente creativos en lo que hacemos y debemos de ser la diferencia donde estamos, debemos de ser la diferencia y te digo, yo se lo digo, esto que le comento de mi hija no es para jactarme, pues decir que mi hija es así, sino que debemos de entender que también los hijos de ustedes pueden ser igual. ¿Me explico? Cuando usted va a declarar esa palabra de bendición sobre ellos. Y nosotros siempre hemos declarado palabra de bendición, nuestras palabras de bendición para ellas es que las declaramos como las mejores estudiantes de su escuela, las más inteligentes, declaramos sabiduría del Espíritu Santo sobre ellas para realizar sus tareas, para aprender en su escuela, etcétera. Entonces usted declárelo. Si sus hijos no lo declaran, usted declárelo sobre sus hijos. Y créanlo que va a tener los mejores hijos. Los mejores hijos, los más inteligentes, los responsables, los que van a tener los mejores trabajos aquí en Guadalajara. Hay trabajos buenísimos. ¿Por qué no escogen a los hijos de Dios? Porque hay otros que están preparados y a lo mejor esos hijos de Dios no adoptaron, no creyeron, no recibieron la herencia que Cristo Jesús les dejó. Y aparte que no creyeron en el Espíritu Santo, que es el que les ayuda. Imagínense donde no creen en el Espíritu Santo, que dicen, no, pues esa manifestación del Espíritu Santo, de hablar en lenguas, eso de sanidades, eso de los dones espirituales, eso no es. ¿Creerán realmente que el Espíritu Santo es el que dirige a sus hijos? No lo van a creer tampoco. ¿Verdad que no lo van a creer? Entonces, si nosotros creemos que Él es nuestro guía, maestro, nuestro compañero, el que vive y habita dentro de nosotros, el que nos da la unción para hacer cosas creativas, entonces por eso se manifiesta en unos más que en otros. Pero también conozco otros hijos de Dios que hicieron examen en la UDG, también otras personas, pero no quedaron. Usted se preguntará, oye, pero si era hijo de Dios, ¿por qué no entró? Porque no creyó que el Espíritu Santo era su guía, su maestro y el que le daba, el que iba a permitir que quedara en ese lugar. Entonces hay circunstancias o factores que influyen. Ser hijo de Dios, pero aparte de ser hijo de Dios, ser un creyente en su palabra es lo que nos va a ayudar. Porque yo antes era hijo de Dios, pero igual estaba todo enfermo. Mi hija con epilepsia y siendo hijo de Dios. Pero ahora afortunadamente mi hija ya no tiene epilepsia porque tenía una rama de la epilepsia, pues de esos que como que le iba empezando, de esos que quedan todos morados y con los ojos blancos y desmayados. Y hay unos que hasta se golpean en el piso. Hay un caso de un lunático que lo leí el día de ayer en Plaza Tapatía, que era un hombre que dice que el espíritu ese que lo tenía lunático, que es la misma epilepsia, dice que lo revolcaba en el piso, en el fuego, y hacía un relajo con ese pobre niño, hijo de este hombre que le pidió a Jesús que lo sanara. Sin embargo, dice que fue libre aquel día de la epilepsia. Entonces, yo en base a las promesas de Dios, yo declaré sanidad sobre mi hija, y ya tiene bastantes años que gracias a Dios ella es sana. No tiene ni una manifestación de la epilepsia. Y por eso debemos estar agradecidos con Dios, ¿verdad? Con el Espíritu Santo por lo que ha hecho y lo que hace en nuestras vidas. Entonces tenemos un gran maestro. ¿Cuántos saben que es un gran maestro el Espíritu Santo? Un gran guía, un gran ayudador. Sin él yo creo que no realizáramos las cosas que realizamos. Cuando yo entré a ese nuevo trabajo donde estoy ahorita, eran las cosas complicadísimas también. Le dije, Espíritu Santo, pues ayúdame. Yo en mi capacidad humana, definitivamente, a lo mejor no puedo, pero con tu ayuda lo voy a poder. Y así sucesivamente también me ha ayudado que gracias a Dios, ahora ya no, antes me quedaba hasta las 8:30 a trabajar diarios de las 8:30 de la mañana a las 8:30 de la noche, todos los días, de lunes a viernes. Y hoy gracias a Dios, pues ya no, ya salgo a las 6:30. ¿Y quién me dio esa capacidad? ¿Fue mi inteligencia natural? ¿Fue mi sabiduría natural? No, fue la sabiduría del Espíritu Santo, la capacidad que Él me dio para realizar ese trabajo, así como también se lo da a usted. Así es que no limite lo que el Espíritu Santo puede hacer con ustedes,
Muchas veces digo, no, pues es que tengo miedo de agarrar cierto trabajo porque no sé si la vaya a hacer. Nunca piense en eso, para eso tiene el Espíritu Santo. Nunca limite al Espíritu Santo en que usted es incapaz de hacer algo, no. Usted todo lo puede en Cristo, porque usted está en Cristo y no hay nada ni obstáculo que lo pueda detener a realizar el mejor trabajo, el más eficiente y eficazmente, realizarlo. Nunca tengan temor a que si les ofrecen algo, un buen empleo, en la mejor empresa, con un gran sueldo, nunca crean que no se lo merecen y que no la van a hacer. Jamás renuncien a ello. Porque imagínense si desfalleciéramos antes de tiempo, nosotros nos rendimos a lo que Satanás trae, que no trae bendición, Satanás trae maldición, ¿verdad? Nunca debemos de rendirnos a que nunca podemos. Entonces, eso creativo viene del Espíritu Santo. Eso creativo en sus hijos viene del Espíritu Santo. Pero es necesario que sus hijos, ustedes y sus hijos, crean eso, que Él es su ayudador, que Él los capacita con sabiduría, con inteligencia, que les da creatividad en sus manos para realizar las cosas de la mejor manera. Entonces vamos a Jueces capítulo 13. En Jueces, por ahí está Josué, después de Josué, ¿no? Antes de la primera de Samuel. Josué capítulo 13, dice, habla de la historia de este hombre llamado, era Jueces, ¿no? ¿O qué era? No era Josué, era Jueces. Era Jueces, ¿verdad? Muy bien. Jueces capítulo 13, fíjense cómo dice ahí. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Entregar, debemos de entender que si un ser humano dice me quiero morir el año que entra, ¿cuántos saben que Dios no va a poder librarlo de un accidente o de una enfermedad? Porque la persona cree en su corazón y habla con su boca lo que ella desea que suceda en su futuro. Es decir, si la persona dice, de tanto decir me quiero morir el año que entra, ¿para qué quiero vivir más tiempo? Con que viva mis 50 años, muchos dicen, con que viva mis 60 años, ¿para qué más tiempo? Me quiero morir a esa edad. ¿Qué cree que va a hacer Dios? ¿Qué cree que va a hacer Dios? Lo va a dejar que coseche lo que ha sembrado. Sembró palabras de muerte, ¿qué va a cosechar la persona? Dios no va a poder librarlo, porque es como si le amarráramos las manos a Dios, ¿estamos de acuerdo? Es como si yo le amarrara las manos a Dios, decirle, Dios, no hagas nada por mí, yo me quiero morir el año que entra. ¿Sí me explico? Entonces Dios los deja, como dice aquí, Jehová los entregó. ¿Qué hace Jehová? ¿Qué hace Dios? Solamente los entrega a esa ley espiritual, los entrega, no porque los quiere entregar en manos de Satanás, porque la persona está dándose o dejando su vida en manos de Satanás. ¿Por qué? Porque la muerte no viene de Dios. ¿Qué pasa? No, pues mira, de algo me tengo que morir, aunque sea de un cáncer, muchos dicen. De algo me tengo que morir, tengo que estar en un hospital enfermo, porque de algo me tengo que morir. Por todos los seres humanos se tienen que morir, pues de algo me tengo que morir. Y luego es la mente humana, ¿no? Finita. Entonces, ahí están tercos a que se tienen que morir. Está como la persona, a ver, me voy a hacer el análisis para ver si me salió diabetes. No, vas a hacer el análisis, no te salió. No, pues entonces me lo voy a volver a hacer. Están tercos a querer hacerla hasta que les sale el diabetes. Es culpa de Dios, Dios los puede librar del diabetes, no va a poder Dios hacer nada, porque el ser humano quiere tener esa enfermedad, estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces en ese mano que dice, Dios, pues yo lo quiero librar, le doy mi palabra para que hable vida, y está hablando muerte, pues ¿qué hago? Lo entrego, simple y sencillamente, es decir, lo dejo, en pocas palabras, que coseche lo que ha sembrado. Eso es entregar de parte de Dios, para que usted entienda cómo funciona. Por eso Mateo 18:18 dice, todo lo que tú atas en la tierra. ¿Cuántos saben que Mateo 18:18 nos dejó Jesús esa palabra, esa ley espiritual? Todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado. Todo lo que tú desates en la tierra será desatado, ¿eh? Si tú desatas palabras de maldición sobre tus hijos, hablas mal. Si tú hablas palabras de maldición sobre tu vida, si tú dices me quiero morir el año que entra de alguna enfermedad X, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a hacer Dios? Dice que si tú lo desatas en la tierra esa maldición, Dios la desata arriba, o sea, Dios la permite arriba.
Hay una traducción que se llama la Biblia al día o Biblia lenguaje sencillo. En ese mismo texto bíblico de Mateo 18:18 dice, todo lo que tú permitas en la tierra será permitido también allá en los cielos. Pero todo lo que prohíbas aquí en la tierra será prohibido allá en los cielos. Por eso dijo Jesús, esto muy claro, dice en Mateo 10 que Él les dio autoridad. Mira, vamos a Mateo 10 y ahorita regresamos a Jueces 13. Es importante que usted capte esto, mire. Si Mateo 10, Mateo capítulo 10, versículo 1, entonces dice, listo, Mateo 10:1. Entonces llamando a sus 12 discípulos les dio ¿qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Hasta más serían sus 12 discípulos, hermano? Si hubiese sido sus 12 discípulos, entonces no hubiéramos milagros allá en la Plaza Tapatía. Autoridad nos las delega a nosotros y el poder del Espíritu Santo actúa cuando nosotros tenemos o entendemos y ejecutamos la autoridad que nos delegó Jesús. Es decir, yo le ordeno ese cáncer que salga en el nombre de Jesús. ¿Qué cree que hace el Espíritu Santo? Viene sobre la persona y saca el cáncer. La autoridad nos la delegó Jesús. Si Él nos dio la autoridad para echar fuera espíritus inmundos, para sanar toda dolencia y toda enfermedad, ¿por qué los seres humanos, si Él nos dio la autoridad, por qué los seres humanos decimos que nos queremos morir de algo? O tenemos que morirnos de una enfermedad incurable. ¿Por qué? Si Él nos dio la autoridad para echarlos fuera, ¿por qué yo la estoy llamando a la enfermedad para mí? ¿Por qué la llaman los seres humanos para ellos? ¿Sí me explico? Él les dijo que la iban a echar fuera, no que la iban a llamar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La iban a echar fuera significa que iban a rechazar esa enfermedad. No significa que, bueno, pues si mis abuelitos tuvieron diabetes, mis tatarabuelitos también, pues significa que yo también debo de tener diabetes. Y ahí se quedan tristes con su diabetes. Y les da diabetes. Y a sus hijos también les da diabetes, y a sus nietos también. Y ahí sigue la herencia de maldición. Muchos creen que exactamente. No entienden que en Cristo Jesús esas herencias de maldición se cortan en Cristo Jesús. No deben permanecer. Para ello tenemos los dones espirituales, la manifestación del Espíritu Santo para cortar con ello. Entonces, si Él nos da autoridad para echar fuera espíritus inmundos, y cuando habla de espíritus inmundos también está hablando de enfermedades. Aquí dice para sanar toda dolencia y toda enfermedad. ¿Por qué si yo la echo fuera, por qué tengo que declararlo? Al revés, al contrario, llamarla sobre mí. No, yo tengo que echarla fuera. No dijo Jesús que la llamara. Entonces, si Él me dio la autoridad a mí, Él nos da la responsabilidad a nosotros, como creyentes en su palabra, sea donde vayan. Porque digo, este librito lo leen en todas las religiones, ¿sí o no? Bueno, excepto en el satanismo, ¿no? Ya tienen su Biblia satánica. Pero a cualquier religión que usted vaya, a cualquier iglesia, le van a leer la Biblia, ¿sí o no? La diferencia es, ¿qué es lo que le leen de la Biblia a usted? Esa es la gran diferencia entre un creyente y un cristiano. Cristianos, la religión cristiana está por todos lados, ¿cuántos saben? En todos lados, todos son cristianos. Testigos de Jehová, todos son cristianos. ¿Cuántos saben que todos son cristianos? Todos los que creen en Jesús son cristianos, para que me entienda, todos. Todos los que creen en Jesús son cristianos, todos. Pero la diferencia es qué es lo que va a escuchar usted en un lugar, qué es lo que va a escuchar en otro lugar. Esa hace la diferencia entre la vida abundante que Jesús nos prometió. Es decir, nosotros no creemos que la enfermedad viene de parte de Dios. Por lo tanto, la enfermedad nunca va a llegar a mí, porque cuando quiera llegar, ¿qué va a pasar? Ven a mí cáncer, le voy a decir, vienes de Dios. No, muchas personas, es que Dios a lo mejor me quería con este cáncer, o Dios me quiere que me muera de algo, o Dios quiere que esté en el hospital para que me acerque a Él. No, ¿cuál? Pues ese no es Dios. Entonces, pero sí es el Dios de este siglo llamado Satanás, no es el Dios creador. Entonces, se atribuye todo eso a Dios. Entonces, fíjese bien. Si regresamos a Jueces, capítulo 13,
Versículo 2, y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora entonces no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y darás a luz un hijo, y dice, ¿qué más? Navaja no pasará sobre su cabeza. Por eso dicen que tenía una larga cabellera, ¿verdad? Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Fíjense qué gran comisión tenía este niño. ¿Qué significa nazareo? Alguien apartado exclusivamente para el servicio de Dios. ¿Cómo se distinguían en aquella época los nazareos? Eran personas que, no estoy hablando de nazarenos, sino nazareos, es diferente. Eran personas que se dejaban crecer el pelo como un simbolismo para creer que ese era alguien apartado para Dios, exclusivamente para el servicio a Dios. Y era el que iba a librar al pueblo del ataque de los filisteos, fíjese. Así es que no crea que si deja crecerle el pelo a su hijo va a tener lo que tuvo este hombre, ¿no? No es la misma. Entonces, usted va a entender ahí que era un hombre apartado. Vamos a leer el capítulo 13, pero ahora el versículo 24, fíjese. ¿Qué pasó con ese niño que era apartado para Dios? Ahora vamos a leer, es Jueces capítulo 13. Vamos a leer el versículo 25. Versículo 25. Fíjese bien lo que dice el versículo 25. Antes del 25 vamos a leer. Es correcto, el 25. Dice, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Está hablando de ese niño. En los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. El Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. ¿En qué manera se manifestó? Aquí vamos a ver la manifestación. Vamos al capítulo 14 y hoy vamos a leer en el versículo 5. Dice que Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Y qué pasó? ¿Quién despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano? Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Fíjese qué impresionante, ¿no? ¿Qué haría usted si se le presentara, si fuera un circo y se saliera el león de ahí de la parte del centro? ¿Qué haría usted? Iba a venir el Espíritu de Jehová sobre usted. ¿Y qué iba a hacer usted lleno del Espíritu Santo ahí? ¿Qué actitud iba a tomar? ¿Iba a correr o qué? Entonces fíjese bien. Entonces cuando vino el Espíritu de Dios y venía un león sobre sobre Sansón, dice que despedazó al león. Eso significa que tenía una fuerza sobrenatural y no lo hizo. Fíjese, no utilizó daga, ni espada, no, nada. Con sus manos. Imagínense la fuerza y el poderío que le daba el Espíritu Santo cuando venía sobre este hombre llamado Sansón. Era un poderío impresionante, una fuerza impresionante. Si usted lee la historia, derribó hasta unos muros también, ¿sí o no? Entonces, es algo muy impresionante lo que el Espíritu Santo hacía en el Viejo Testamento. Usted se va a encontrar ese tipo de historias cuando derrotó a los filisteos, el capítulo 15, capítulo 16, va a leer sobre la historia de Sansón y Dalila.
cómo detectaron a este hombre cuando le corta el pelo. ¿Qué sería? ¿Que el Espíritu Santo dejó de venir sobre Sansón? No, que Sansón le falló a Dios, ¿verdad? No fue porque... ¿Por qué cree que le cortaron el pelo a Sansón? Porque Dios no permitía que Israel o el pueblo de Israel se casaran con mujeres que tuvieran otros dioses, para que me entienda. ¿Por qué no lo hacía? Para preservar la descendencia, ¿sí o no? Porque de ahí iba a venir el Mesías. ¿Qué hizo Sansón? ¿Qué fue lo que hizo Sansón? No se casó con una israelita, ¿sí o no? No se casó con una israelita. Ya él se estaba saliendo de lo que Dios había destinado para su vida. Se salió de ahí, descubrieron su secreto y, en pocas palabras, el Espíritu Santo no se manifestó cuando se tenía que manifestar en él. Le sacaron los ojos también, ¿no? ¿Sabes la historia? ¿Sí? En pocas palabras, aún Dios fue fiel hasta el final con Sansón, de tal manera que nuevamente él se arrepintió de lo que había hecho, por decirlo así. Nuevamente el Espíritu de Dios vino con poder y fuerza en él. Esa historia viene por ahí en Jueces del 15 al 17, al 16. Usted va a encontrar todas esas historias. Y es importante que usted entienda toda esta manifestación del Espíritu Santo. Imagínese ese poder sobrenatural sobre Sansón, de tal manera que pudo destrozar un león. ¿Lo puede entender? Hasta esa manifestación se vio en el Viejo Testamento. Pero también en el Nuevo Testamento usted va a encontrar la manifestación del Espíritu Santo cuando se rompieron unas cadenas cuando estaban encarcelados ahí en una cárcel, no sé si era de Filipos, no recuerdo exactamente. Empezaron a alabar a Dios y las cadenas se rompieron y la pared, dice, donde estaban ahí. ¿Y eso dónde sucedió? Si fue Pablo y Silas. ¿Dónde sucedió? En el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Que fue una manifestación del Espíritu Santo también ¿se fijan que la manifestación del Espíritu Santo es para libertar a las personas? No es para dañarlos. Muchos creen que el Espíritu Santo y su poder también pueden matar y fulminar a alguien, pero no. El poder del Espíritu Santo es para sanar, al contrario de enfermedades, para destruir las enfermedades, sí, no para destruir a las personas, para destruir las enfermedades. Entonces ese es el poder del Espíritu Santo para libertar. Ahí también se vio en Hechos ese poder del Espíritu Santo cuando se abrieron las cadenas, la cárcel, las puertas de la cárcel. Imagínense, algo impresionante. Entonces usted puede ver que en el Viejo Testamento sobre unos cuantos venía el Espíritu Santo. ¿Está captando? La ventaja que tenemos hoy los que vivimos en Cristo Jesús en el nuevo pacto es que no nada más se va a manifestar en la hermana de acá, en la hermana de allá, en el hermano acá del fondo o en mí, sino se va a manifestar en todos los creyentes. Así es que es importante entenderlo eso también. Aún así, fíjese, si usted en un momento dado, si usted llegara a ir por ahí en un barco y se hundiera el barco, ¿usted cree que el Espíritu Santo no lo va a librar de ahí? Aún así, si usted fuera en un avión y el avión donde usted fuera, ¿usted cree que se iba a estrellar el avión? Aún así, si usted fuera en el avión y el avión se estrellara, ¿qué cree que iba a pasar? ¿No lo iba a transportar de un lado a otro el Espíritu Santo? Claro, así como lo hizo con Felipe, lo transportó de un lado a otro. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos, pero lo hizo. ¿Está captando? Como la protección del Dios viviente cuando nosotros vivimos en su palabra, declaramos su palabra y entendemos su palabra. No una religión, sino su palabra. No cualquier cosa de la palabra, sino lo que Él dejó escrito en su palabra. Entonces, es importante entenderlo esto que lo puede librar. Aún así, si usted en un momento dado llegara a estar en una situación complicada, por ahí en la selva, y se encuentra un león, ¿usted cree que el león se lo iba a comer a usted? Aún así Dios lo iba a proteger. Pero ¿qué pasaría si usted dijera, mira, voy a ir al circo y me voy a meter en los leones? ¿Dios lo iba a proteger ahí? Porque usted está tentando a Dios. Una cosa es tentar a Dios y otra cosa es que Dios lo libre en las circunstancias adversas. Entonces debemos entender también eso, ¿no? Vamos a ponernos de pie, darle gracias a Dios por su palabra. Te damos gracias, Señor, porque has sido fiel.
Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra es fiel para siempre, Señor, porque nunca fallas, porque eres un Dios de pactos que siempre cumple sus promesas. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por los milagros que tú vas a hacer en este día, Señor. Gracias, Señor, porque siempre te manifiestas con nosotros, Espíritu Santo, porque estás con nosotros, porque nos libras, Señor, de las adversidades, nos libras de los problemas, nos libras de las aflicciones, Señor, porque tú eres fiel a lo que tú dejaste escrito hoy en tu palabra. Espíritu Santo, te doy gracias porque habitas en mi corazón. Te doy gracias porque a ti te ha placido venir a morar dentro de mi, Espíritu Santo, porque yo soy templo de ti, Señor. Díselo, porque tú también eres templo. Dice, Espíritu Santo, gracias porque yo soy tu templo, Espíritu Santo. Pero también vienes sobre mi vida para ayudarme, Señor, a vivir mi vida cotidiana. Me das creatividad también, e inteligencia, sabiduría y creatividad en mis manos para hacer cosas creativas. Te doy gracias, Espíritu Santo. Gracias porque has estado conmigo. Gracias porque nunca me has dejado. Te doy toda la honra, Espíritu Santo, toda la gloria, porque eres Dios mismo aquí en la tierra, manifestándose en mi familia, en mi trabajo, donde quiera que estoy. Ahí vas tú. Nunca me has dejado, nunca me has abandonado, me has librado de la muerte, me has librado de las enfermedades. Por eso te doy gloria en esta mañana. Gracias, maravilloso Rey, gracias, maravilloso Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que ha sido en mi vida. Gracias te doy porque habitas, Señor, ahora, y a ti te ha placido habitar en nuestro espíritu, maravilloso Dios. Si alguno de ustedes viene con una dolencia, ahorita lo vamos a orar por ustedes. El Espíritu Santo, que es su protector, su ayudador, Él va a hacer milagros en esta mañana. Maravilloso.